Hola. 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 Buen día, buen día. Buen día, esperamos un poco más y entramos. Buen día. El micrófono, ahí está. Ta. ¿Qué vas a poner Martín? Martín. Estaba tan nerviosa, me agarré atrapada, tal vez que ya se había pasado. Pero me dormía. Como ya está, si después de eso vas a hacer las dos cosas. Tenés que mirarlo así. Así la comentando. O ya está. Así lo voy a ver. Lo voy a terminar. Ah, sí, hago eso. Pero voy a empezar a escribir. Alumnos, ¿me escuchan? Sí. Bueno, podemos empezar. Ya entraron bastantes. Si quieren, ya podemos empezar. ¿O quieren esperar un poco más? Decir lo que yo hago. Primero, les quiero comentar información sobre la materia. Primero, la primera clase no la puedo subir. Ninguna, ni la del jueves ni la del viernes, porque duran más de 2 horas, una dura como 3 horas, no las puedo subir. Y no las voy a, y creo que no las voy a poder subir, estoy intentando mucho y no pude. Lo que podría hacer es grabar una clase especial para reproducir la primera clase.
Esa es una alternativa. O la otra alternativa es repetir la clase un día especial a convenir. Yo sé que algunos no pueden el jueves ni pueden el viernes. Si le parece bien, podemos hacer una clase el sábado, un sábado, a la tarde. Todos pueden, si tienen que trabajar, etc. Después, por mail, por el campus, por el foro, me confirman si un sábado, no este, sino la semana que viene u otra semana, hacemos de nuevo la primera clase. Bueno, si les parece bien, pónganse de acuerdo entre ustedes, porque algunos quizá no van un sábado, y puede ser un sábado a la tarde. Bueno, además les informo que vamos a hacer la consulta, como está programada presencial, los martes a las 10 de la mañana. Así que voy a poner una nueva clase Zoom los martes a las 10 de la mañana. Y ahí me van a poder hacer cualquier consulta. Con respecto a la evaluación parcial y final, todavía no sabemos cómo va a ser la evaluación, porque nos tienen que confirmar de Secretaría Académica cómo podemos tomar, etcétera. Y todavía no sé cómo puede llegar a ser un examen. Pues más adelante, cuando ya tengamos algunos temas estudiados, vamos a hablar cómo va a ser el parcial primero, y el final, pero el final no importa ahora porque el final es a fin de año. El final siempre fue escrito y el parcial siempre fue escrito, pero ahora no sabemos cómo va a ser. Eso lo vamos a saber más adelante. Bueno, si les parece bien, empezamos con el tema de hoy, con silogística, revisando bibliografía y compartiendo la diapositiva que tienen en el campo. Recuerden que la bibliografía para esto es Copy capítulo 5 y Copy capítulo 6. Vamos a mirar Copy capítulo 5 primero. ¿Lo ven bien? ¿Lo pueden ver? Bueno, esperen que no los escucho ahora. Los dejé de escuchar. ¿Pueden ver bien ¿Pueden ver bien la bibliografía? Sí, se ve bien. Sí, sí. Perfecto. No, yo no veo. No, yo tampoco. Ahí, ahora la pongo, ahora no está, ahora la pongo. Bueno, primer punto. El lenguaje de la silogística. Ahora vamos a ver, recuerden, hacemos un breve repaso de lo que vimos en la clase pasada. Vimos los conceptos básicos. ¿Qué es un razonamiento? ¿Qué es un razonamiento? ¿Cuáles son sus partes componentes? ¿Cuál es la parte principal? La parte principal es la estructura. Un razonamiento es un conjunto de proposiciones estructurado. Y esa estructura quiere decir que tiene premisas y conclusión. Las premisas son la base, el apoyo para la conclusión. Bueno, el concepto de consecuencia lógica, vimos, es muy complejo. Hay básicamente dos tipos de consecuencia lógica, en realidad hay muchos más. Los distinguimos entre deductivos y no deductivos. El silogismo es un tipo de razonamiento
deductivo. ¿Me escuchan bien? ¿Ven bien la bibliografía? Sí. Sí, se escucha bien. Perfecto. El silogismo es un tipo de razonamiento deductivo con dos premisas. Recuerden, un razonamiento deductivo, no deductivo, puede tener muchas premisas. Puede tener una, dos o muchas, o puede tener infinitas premisas, o puede tener 0 premisas. Puede ser la combinación muy compleja. Bueno, un silogismo es un razonamiento deductivo especial que solo tiene dos premisas y no puede tener ni más ni menos. Y es el primer sistema deductivo que vamos a considerar. Ahora tienen que tener presente para esto, respecto de la primera clase, bien, cómo está armado un razonamiento, cómo es el razonamiento deductivo y cuál es la relación entre verdad y validez. Eso lo tienen que tener claro ahora. Bueno, va a quedar más claro cuando veamos bien silogismo. Entonces, a partir de ahora vamos a ver solo razonamientos deductivos. Los no deductivos los dejamos abandonados en la primera clase. Vamos a revisarlos, va a aparecer de nuevo el problema de los no deductivos. Pero como vimos en la primera clase, los no deductivos son más complicados que los deductivos. Primero hay que aprender los deductivos y luego los no deductivos. Esto es un curso de introducción a la lógica, es un curso sobre razonamiento deductivo y sobre sistemas deductivos. A partir de ahora vamos a ver diferentes sistemas deductivos, sistemas lógicos deductivos. ¿Y qué es un sistema lógico? Es complejo saberlo, pero primero es un lenguaje lógico. Y entonces, por eso, la primera clase hablamos tanto del lenguaje, porque necesitamos tener claro qué es el lenguaje y cómo son los distintos tipos de sistemas lógicos y para qué se desarrollaron esos nuevos sistemas de lenguaje lógico, de lógica y de lenguaje lógico, para poder plasmar distintas inferencias y distintos esquemas de argumentos. Bueno, así que vamos a ver distintos sistemas, y este es el primero, y empezamos con el lenguaje. El lenguaje ustedes lo conocen, ya lo pudimos ver, son las proposiciones categóricas. Recuerden, todo razonamiento es un conjunto estructurado de proposiciones, pero las proposiciones son distintas. La primera clase estuvimos haciendo fuerza para ver qué era la proposición. Ahora, cada vez que veamos un nuevo lenguaje, vamos a ver que hay distintos tipos de proposiciones. Este es el primer tipo. Digamos que es un tipo, desde algún punto de vista, sencillo para introducir a la lógica, pero desde otro punto de vista, cuando profundicemos, puede llegar a ser un poco complicado. La estructura básica es sujeto-predicado, es la estructura tradicional. Atrás de esto también está la lingüística tradicional, la lingüística antigua y la lingüística medieval. Recuerden que este sistema es el sistema deductivo primero, en algún sentido, para inaugurar una clase de lógica, porque es más sencillo, pero también fue primero para la humanidad, porque es el sistema más antiguo que conocimos, tiene 2400 años. Pero tengan presente, como vimos en la clase pasada, el texto es viejo, pero el sistema no es viejo, porque los argumentos que están en ese texto son válidos o inválidos, y son válidos o inválidos para siempre. Los válidos nunca van a dejar de ser válidos. Y por lo tanto es un sistema que se sigue usando. La lógica avanza, evoluciona, cada día hay una lógica nueva, pero eso no quiere decir que las lógicas nuevas descartan las viejas. La nueva no es más válida que la vieja. Validez no es una cuestión de grado, validez es categórico. Entonces, lo que fue válido en el 300 a.C. sigue siendo válido hoy. Y cada vez que nace un nuevo sistema de lógica, muchos lógicos, filósofos y matemáticos están orgullosos de poder, con su nuevo sistema, poder captar la silogística, el antiguo sistema de Aristóteles. Bueno, este es un sistema que fue desarrollado por Aristóteles, pero nosotros no lo vemos igual que Aristóteles. Tal como fue desarrollado en Analíticos Primeros, es un poco más complejo y tienen una bibliografía especial, que es una ficha de cátedra,
sobre cómo representar el sistema de una manera distinta. Pero nosotros vamos a verlo acá, en el capítulo 5, eso no es obligatorio, es algo para los que quieren profundizar esa ficha de cátedra. Nosotros vamos a verlo acá en Copy, capítulo 5 y capítulo 6, de la manera que tradicionalmente se lo presenta en la actualidad, que es con una mezcla de la versión tradicional y la versión algebraica. La versión algebraica es la versión que nació en el siglo XIX, es nuestra versión contemporánea. Nació en el siglo XIX y todavía hoy la seguimos usando. Nació en el marco del álgebra de la lógica desarrollada por los británicos, Bull, De Morgan, Venn, etc., Lewis Carroll, el de Alicia en el País de las Maravillas, todos esos eran algebristas que también hicieron lógica. Pero el original no era así, el original era otra cosa. Te los intento mostrar en esa ficha de cátedra. ¿Por qué? Porque a través de la historia pasó por distintos periodos y la silogística fue interpretada de distintas maneras, y no todas las maneras coinciden. Y la realidad es que el sistema más antiguo de lógica deductiva que existe todavía no lo podemos entender bien. Hizo un esfuerzo Bull, hizo un esfuerzo Frege, hicieron un esfuerzo los medievales. En el siglo XX mucha gente está estudiando la silogística y está haciendo un esfuerzo por comprenderlo. Y todavía no lo comprendemos bien. Que valga esta introducción como una interpretación de la silogística. Y ahora vamos con esta interpretación que, ya les adelanto, es una mezcla de interpretación tradicional, antigua y medieval, e interpretación algebraica. Y después hay otras interpretaciones y ustedes ya tienen la bibliografía para poder iniciarse en esas otras interpretaciones. Bueno, en el capítulo 5 van a tener la introducción al lenguaje, a cómo son las proposiciones categóricas, qué son. Entonces, una proposición categórica, recuerden, tiene dos elementos principales, sujeto y predicado, y esos sujetos y predicado, todo S es P, tienen dos elementos, S y P, que representan clases, no representan individuos, no dice todo, y no pone a Juan y a Pedro, sino conjuntos. En general pueden ser plurales o singulares. Todo platense es argentino o todos los platenses son argentinos. No hay diferencia entre plural y singular. Si les parece que recién me hicieron una pregunta por mail ayer y le contesto por esta vía. No hay diferencia entre plural y singular, aunque el lenguaje natural queda raro. Ahora, en estos lenguajes lógicos, el lenguaje natural va a sonar raro. El lenguaje natural queda medio formalizado o queda forzado. A eso le llamamos lingua franca, se le llama lingua franca, o también lenguaje semiformal. Y entren al tren y miren los carteles que están puestos en el tren. No saque brazos o cabeza por la ventanilla. No es muy natural decir eso, pero es para que lo entienda el lego, el no instruido. Y eso es lingua franca, es un lenguaje casi formal. Después lo vamos a formalizar. Entonces, este lenguaje lógico, todo S es P, todo M es P, es un poco forzado a propósito, porque queremos hacer un lenguaje especial para que sea lógico, para que sea operativo en la prueba. El primero que lo hizo fue Aristóteles. Aristóteles partió el griego, rompió el griego o invirtió el griego. No lo rompió, más bien lo invirtió. Hizo un lenguaje especial, él no tenía símbolos, pero hizo un lenguaje especial para poder dar cuenta de estas proposiciones categóricas que son un poco forzadas. Entonces, cada elemento SP son clases o conjuntos. Y vamos a ver que entre ellas hay relaciones de exclusión e inclusión. Y son 4 nada más. Estas son las 4 proposiciones categóricas. Ahora las vamos a ordenar en el cuadrado de oposición. Nada más, entonces este lenguaje es sencillo porque tiene 4 proposiciones categóricas y no tiene más. Todo es SP, todos los políticos son mentirosos, ningún político es mentiroso, ningún SP,
algún político es mentiroso, algún político no es mentiroso. Las dos primeras son universales, las dos segundas son particulares. 2 es negativa, universal pero negativa, y 4 es particular pero negativa. 1 y 2 son positivas. Ahora las vamos a ordenar y va a quedar más claro cómo están las positivas y las negativas. Y esta es la representación. Ahora vamos a trabajar sobre la representación. Vamos a volver momentáneamente a la diapositiva. ¿Ven bien la diapositiva? Sí. Sí. Bueno, estas son las proporciones categóricas. A cada una le vamos a poner una letra. Esta letra en rojo es importante porque luego, ya saben, vamos a armar las figuras y los modos con estas letras. Ya saben, bueno, ahora vamos a repasar, va a quedar más claro. Entonces, recuerden 4 proposiciones categóricas. Cada una tiene una letra. La universal positiva es A, la universal negativa es E, la particular positiva es I, la particular negativa es O. Se representan de esta manera. Y tengan presente, sobre todo, los alumnos de matemática y sobre todo los alumnos que tienen clara la matemática del secundario, que diagramas de Venn se usa de muchas maneras. Estos autores son los algebristas británicos, entonces estaban haciendo álgebra. Y entonces, a veces diagrama de Venn se usa, la parte tachada parece llena, pero acá no es llena, la parte tachada es vacía. Ahora vayamos abajo primero, vayamos a las particulares. Las particulares abajo, las universales arriba. A la izquierda positivo, a la derecha negativo. Bueno, las particulares se representan con existencia, con la X significa existencia, es decir, hay al menos un elemento. Primero, particular positiva, alguna es B, dados dos conjuntos, dos clases, A y B, la clase A de los perros, la clase B de los mamíferos, algún perro es mamífero. Hay al menos un elemento entre la intersección entre A y B. Se me estoy quedando sin tiempo, en 10 minutos me quedo sin tiempo, esto no me pasó la primera clase. Ahora les voy a poner un nuevo, voy a hacer una nueva clase y se las subo igualmente en el campus debajo de donde está la otra. ¿Me escucharon? Me quedo sin clase, en 10 minutos cortamos y tenemos que entrar de nuevo. Bien. Bueno. ¿Cómo? ¿Se le acaba la batería? No, es el Zoom, es el tiempo de Zoom. Zoom la otra vez me permitió más tiempo y ahora no me lo Pero permite. ¿cómo? Tenemos que volver Sí, a... tienen que volver a entrar. Si ven 10 minutos, ahora seguimos y en 10 minutos se va a cortar. Bueno. 10 minutos más hasta que se corte. Bueno, abajo, entonces, al menos un elemento entre A y B. Ahora vamos a la derecha. Alguna no es B. Hay al menos un elemento que es solo A, que pertenece a A, pero no pertenece a B, pero no está del lado de los B. Y ahora vamos arriba, subamos. Primero, arriba a la derecha, ninguna es B. En la intersección entre A y B, en lo común entre A y B, no hay nada. Ningún argentino es francés, no hay ningún elemento que pertenezca a A y B. Lo negro es vacío, es tachado, es ausencia de existencia. Y ahora la más difícil, arriba a la izquierda, todo A es B. No hay nada en A que no sea B. No hay nada en A que solo sea A. A empieza cuando empieza B. La parte blanca no es ni vacía ni llena. La parte blanca puede tener elementos o puede no tenerlos. Entonces, todo A es B quiere decir que si A tuviera un elemento, empezaría cuando se empieza a tocar con B.
cuando se empieza a solapar con B. Todo A es B, no hay nada en A que no sea B. Lo representamos como una doble negación. Es como decir, todo es comestible, no hay algo que no sea comestible. El todo positivo se puede representar como una doble negación. Bueno, es una forma forzada de representarlo, pero esta forma forzada es necesaria para poder hacer los diagramas de Venn y demostrar validez e invalidez. Bueno, no se preocupen con esto, ahora lo vamos a repasar en el pizarrón y va a quedar claro. Además, también tienen el video que pueden revisar en donde yo explico esto. Primero que nada, antes que nos vayamos, les doy la voz para ver si alguien quiere hacer una pregunta sobre esto que sé que... Volver atrás. Preguntas. Yo pregunto, Sí. ahí estás usando el ejemplo, todo eso lo entendí claro, Bueno. me confundí un poquito que escribieras A y B en vez de S y P. Sí, bueno, recuerden que son conjuntos, son variables. A y B es lo mismo que S y P. Copy lo presenta con S y P, pero acá yo lo reemplacé por A y B, pero es lo mismo. A es S y B es P. No importa, puede usarse cualquier letra, cualquier letra. Ahora después volvemos a S y P y no se confunde. Gracias. Por favor. ¿Otra pregunta? Bueno, seguimos un poquito más hasta que nos corten, ¿eh? Recuerden después Se me fue. Bueno, y este es el cuadrado de oposición tradicional. Acá podemos ver a las 4 proposiciones categóricas en sus relaciones de oposición y relacionadas entre ellas. Relacionadas entre ellas como relaciones de inferencia inmediata. También me preguntaron en la clase anterior por las inferencias inmediatas. Bueno, acá están las primeras. Las inferencias están en las relaciones de oposición y de implicación. Las relaciones de oposición son 3. Decir que hay 3 tipos de oposición quiere decir que hay 3 tipos de negación. En realidad, en las lenguas naturales y en los sistemas lógicos hay muchos tipos de negación. Y acá lo que podemos ver, en parte, lo que vamos a ver en los distintos sistemas deductivos, son aquellos tipos de negación, los principales por lo menos. Y esta es la introducción. El primer tipo de oposición es la oposición diagonal, la oposición entre A y O y entre E e I. Recuerden, acá hay que tener claro que es A, E, I, O, si no esto no se puede ver. Por eso es tan importante que cada proposición categórica tenga una letra que la represente. Entonces, la oposición entre A y O entre O y A es simétrica, es la oposición entre la universal positiva y la particular negativa. Son contradictorias. Esto quiere decir que no pueden ser ni ambas verdaderas ni ambas falsas. Lo mismo sucede entre E e I, O, I y E. La otra relación diagonal. Son contradictorias, no pueden ser ni ambas verdaderas ni ambas falsas. Bueno, la superior horizontal es la relación de contrariedad. Ellas no pueden ser ambas verdaderas, pero sí pueden ser ambas falsas. Todo político es bueno, puede ser falso, y ningún político es bueno, también puede ser falso. Después vamos a ver otros ejemplos con negación que representan la misma relación de oposición. Entonces, superior horizontal, contrariedad. Y ahora hay que hacer este esfuerzo. Coloquialmente hablamos de contrario y contradictorio y los confundimos, pero no son lo mismo. Muchas veces cuando decimos yo pienso lo contrario, lo correcto es decir yo pienso lo contradictorio, porque lo contrario implica que ambas cosas pueden ser falsas. Bueno, y la relación inferior horizontal
es la relación de subcontrariedad. Es una especie de oposición débil. No pueden ser ambas falsas, pero sí pueden ser ambas verdaderas. Y una última relación que no es de oposición, sino es de implicación, es de arriba hacia abajo, en la izquierda y en la derecha. En la izquierda, A implica I. Eso quiere decir que I es el subalterno de A. Esa relación le llamamos de subalternación. Y E implica O. O es el subalterno de E. Las universales implican las particulares. Y ahora volvemos un poquito al capítulo 5 de Copy. Y vamos a ver que acá en el capítulo 5 de Copy, Copy introduce la versión algebraica y les presenta un problema en la interpretación algebraica. Que la interpretación algebraica, yo ya se los había advertido, no coincide completamente con la de Aristóteles. La interpretación algebraica tiene algunas ciertas diferencias, es la que hizo Boole. Lo propone como un problema, le llama el problema del supuesto existencial o del contenido existencial. Tenemos menos de un minuto, ya me estoy yendo. Y ahora hago de nuevo. Bueno, quedamos acá. Entonces, Boole lo que hizo es la interpretación algebraica, la que vamos a ver nosotros ahora. ¿Y cómo entiende a las universales? Es el problema. No las entendía como Aristóteles. Aristóteles pensaba que una universal, todo es P o todo A es B, sí tenía contenido, sí, A, el sujeto, tenía contenido, y Boole pensaba que no tenía contenido. Entonces, las relaciones de oposición del cuadrado de oposición no quedaron igual en Aristóteles y en Boole. Muchas coincidencias sí tuvieron, porque Boole, como les advertí, estaba orgulloso de haber captado la silogística. Entonces, mucho sí lo logró tener, pero no todo. Bueno, terminamos, ya genero la nueva entrada y entren.